Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo medir y cómo dibujar un ángulo utilizando para ello un transportador de ángulos. Un transportador de ángulos es una regla como la que presento a continuación. Tiene forma de semicircunferencia o semicírculo con un centro y una escala graduada que va desde el 0 hasta el 180. Esa misma escala está invertida a su vez en el interior desde el 0 hasta el 180. La mayor parte de los transportadores tienen esta forma. Algunos tienen forma de círculo completo, teniendo entonces todos los ángulos posibles en los 360 grados. Bien, en este ángulo que hemos dibujado aquí, les voy a enseñar los pasos que tienen que seguir para medirlo. Lo primero es, tenemos que colocar el centro del transportador en el vértice de nuestro ángulo. ¿De acuerdo? Lo colocamos justamente en el vértice. Mira, papá, ese es antiguo. Una vez lo hemos colocado correctamente, tenemos que girar el transportador hasta hacer coincidir el 0 con el lado del ángulo. Lo vamos girando, lo vamos girando, lo vamos girando, hasta que el 0 coincida con el lado del ángulo. Tenemos que tener cuidado de que no se mueva el centro del transportador del vértice del ángulo. Por último, observamos en el otro lado en qué medida cae. Como podemos comprobar, cae en dos medidas. La exterior pone 60 y la interior pone 120. Una duda que nos surge ahora es cuál de las dos medidas es la correcta. Para ello, vamos a tener en cuenta la forma de nuestro ángulo. Si conocemos un poquito la teoría de los ángulos, todos los ángulos agudos miden menos de 90 y todos los ángulos obtusos miden de 90 hasta 180. En nuestro caso, está claro que es un ángulo agudo por la forma, por lo que su valor tiene que ser 60, así que podemos tachar la medida de 120. Vamos a ver ahora el caso de que queramos dibujar un ángulo determinado. Por ejemplo, queremos dibujar un ángulo de 45 grados. Bien, en estos casos el procedimiento a seguir es muy sencillo. Marcamos en la hoja nuestro vértice. Luego, con una regla, trazamos uno de los lados del ángulo. En el caso de tener un transportador donde la parte inferior funciona como una regla, podríamos utilizarlo también. Como no es el caso, voy a utilizar esta regla. Debemos recordar que una característica de los lados de un ángulo es que son semirrectas, por tanto no tiene un fin. Tiene un origen, pero no tiene fin. Podemos incluso acabarla en una punta de flecha para indicar esa característica de la semirrecta. Bien, ya tenemos la mitad de nuestro ángulo hecho. Vamos a terminar con el lado que nos falta. Para eso, retomamos nuevamente nuestro transportador y seguimos los mismos pasos que seguimos para medirlo. Es decir, colocamos el centro en el vértice y orientamos el lado que hemos dibujado con el 0. Rotamos, rotamos, rotamos hasta que el lado coincida con el 0. Bien. Ahora, en la superficie digamos en el arco de la circunferencia, buscamos dónde caería el 45. Hay que tener cuidado porque van a aparecer en dos lugares. El 45 estaría aquí entre el 50 y el 40, pero en el otro lado estaría entre el 40 y el 50 por aquí. La pregunta es ¿cuál utilizar? Bien, si usara este, el resultado sería un ángulo obtuso y por tanto no mediría 45 grados. En cambio, si utilizo este de aquí, el resultado sería un ángulo agudo y por tanto sería de 45 grados.
Muy bien, pues el último paso que nos queda es trazar nuestro segundo lado y ya tenemos nuestro ángulo de 45 grados. Bueno, eso es todo por hoy acerca de cómo medir ángulos y cómo dibujar ángulos utilizando un transportador de ángulos. Espero que esto les sirva. Un saludo y buenas tardes.